El 28 de febrero de 2025 nos deja uno de esos momentos televisivos que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días. Un episodio cargado de tensión, reproches y, sobre todo, una gran dosis de hipocresía por parte de Carmen Borrego. Lo que vais a ver a continuación es un claro ejemplo de cómo, en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, algunos personajes utilizan el drama ajeno para dar lecciones de moralidad cuando, en realidad, han hecho exactamente lo mismo en numerosas ocasiones. Todo gira en torno a la participación de Olga Moreno en De Viernes, el programa donde la exmujer de Antonio David Flores se sienta después de mucho tiempo alejada del foco mediático para hablar de su vida, sus emociones y, especialmente, del dolor que ha atravesado tras la pérdida de su madre. Su testimonio es sincero, cargado de sentimiento, y deja ver la fragilidad con la que ha afrontado estos últimos meses. Como era de esperar, esta aparición no ha sido bien recibida por algunos sectores televisivos, en especial por Carmen Borrego, quien no ha dudado en arremeter contra Olga con una serie de comentarios que han generado una gran controversia. Voy a mostraros las imágenes para que vosotros mismos saquéis conclusiones. Eso sí, debido a cuestiones de copyright, tendré que aplicar un filtro a ciertos fragmentos de Viernes, pero no os preocupéis, podréis escucharlo todo con claridad y entender perfectamente lo que se dice. Os animo a que dejéis vuestra opinión en los comentarios y, si os gusta el contenido, ya sabéis que podéis apoyar con un me gusta y suscribiros al canal. Pero vayamos al grano. Olga Moreno, con un tono emocionado y visiblemente afectada, comienza su relato explicando lo difícil que ha sido para ella afrontar la pérdida de su madre. Su testimonio es desgarrador. Me fui a Supervivientes y, 2 días después, falleció mi madre. Cuando regresé, me encontré con una realidad que no estaba preparada para afrontar. La tristeza me superó y estuve 8 meses encerrada, sin fuerzas para hacer nada. He pasado por muchas cosas en mi vida, pero esto ha sido lo más doloroso de todo. Me ha costado mucho aceptar lo que ha sucedido, y he necesitado ayuda para salir adelante. La reacción de la audiencia ante sus palabras es comprensiva, pues cualquiera que haya pasado por una pérdida así puede empatizar con lo que está contando. Sin embargo, para Carmen Borrego, esto no es más que una nueva oportunidad para lanzar sus habituales críticas. Lo curioso es que sus palabras no solo denotan falta de sensibilidad, sino una contradicción evidente con su propio historial en televisión. Antonio Rossi, con su estilo habitual, le lanza una puya que deja claro lo fuera de lugar que está su postura. Carmen, antes de hablar, peínate un poco. La frase es más que un comentario irónico, es una forma de decirle que se revise a sí misma antes de dar lecciones a los demás. Pero lo que viene después no tiene desperdicio. En lugar de reconocer el dolor de Olga, Carmen se enzarza en su monólogo en el que, como era de esperar, el nombre de Rocío Carrasco aparece en escena. Parece que todo lo que sucede en televisión debe girar en torno a la misma narrativa, como si no existieran otras realidades fuera de esa historia interminable. Pero lo que realmente deja en evidencia a Carmen Borrego es su postura respecto a que Olga hable de su madre en televisión. La indignación que muestra no solo es exagerada, sino completamente incoherente si analizamos su propio historial. ¿En serio Carmen Borrego se molesta porque alguien recuerda con lágrimas a su madre en televisión? Es el colmo de la hipocresía. No hace falta remontarse demasiado en el tiempo para recordar cómo tanto Carmen como su hermana Terelu han utilizado la figura de María Teresa Campos hasta la saciedad en los platós. Han concedido entrevistas exclusivas, han hablado de ella en todos los programas posibles, y tras su fallecimiento, han seguido explotando su legado mediático con total naturalidad. Han convertido a su madre en un tema recurrente, en una historia que reviven una y otra vez, utilizando su recuerdo para mantenerse en el foco televisivo. Entonces, ¿con qué autoridad moral se atreve Carmen a criticar a Olga por hablar de su madre fallecida? ¿Con qué derecho señala a alguien que, con toda la legitimidad del mundo, expresa su dolor en televisión? Porque aquí hay una gran diferencia. Olga Moreno no está monetizando la muerte de su madre, no está buscando exclusivas ni utilizando su pérdida como una herramienta de victimismo. Está compartiendo su historia con sinceridad, mostrando su fragilidad, algo que en cualquier otro contexto sería considerado valiente. Pero Carmen Borrego, lejos de mostrar empatía, se dedica a menospreciar su testimonio. Llega incluso a burlarse de su actitud, sugiriendo que Olga no debería seguir recordando a su madre después de más de 1 año de su fallecimiento. Bueno, pero esto fue hace ya tiempo, ¿no? No puede venir ahora a televisión a contarlo como si hubiera sucedido ayer. ¿Perdona? Desde cuando existe un tiempo límite para el duelo, desde cuando alguien puede decidir cómo y cuándo otro debe superar la pérdida de un ser querido. El problema aquí no es solo la falta de sensibilidad de Carmen, sino el doble rasero con el que mide las cosas. Si el relato viene de alguien afín a su círculo mediático, se le permite llorar en televisión, se le justifica, se le abraza y se le defiende a capa y espada.
Pero si proviene de alguien que no entra en su narrativa, entonces se ridiculiza y se deslegitima. Es un juego mediático que hemos visto repetirse una y otra vez, y que cada vez resulta más evidente para el público. Lo más irónico de todo este asunto es que Carmen Borrego ha sido, desde hace años, una de las primeras en exponer su vida privada ante las cámaras, convirtiéndola en un auténtico reality show donde sus dramas familiares han sido el eje central de muchas de sus apariciones televisivas. Desde problemas con su hermana hasta enfrentamientos con otros colaboradores, pasando por sus conflictos internos y las idas y venidas de su relación con María Teresa Campos, Carmen ha demostrado en más de una ocasión que no tiene reparo en airear su intimidad si con ello consigue un minuto más de pantalla. Pero lo que realmente deja en evidencia su incoherencia es el tratamiento que ella misma y su familia han dado a la figura de su madre. No hace tanto tiempo que, incluso después del fallecimiento de María Teresa Campos, tanto Carmen como Terelu seguían hablando de ella en entrevistas, programas de televisión y tertulias, analizando su legado, su estado de salud antes de su muerte y recordando una y otra vez episodios de su vida en busca de la compasión y el interés del público. Fueron ellas mismas quienes, mientras pedían respeto para su madre, concedían exclusivas en las que hablaban de su última etapa, del sufrimiento que atravesaron y de lo mucho que les dolía su ausencia. Por eso, resulta totalmente incomprensible que ahora Carmen Borrego se atreva a criticar a Olga Moreno por hablar de su madre en televisión. No se trata solo de que le reproche algo sin fundamento, sino de que lo haga desde una posición de absoluta incoherencia. Su discurso carece de credibilidad porque ella misma ha incurrido en lo que ahora condena con tanta vehemencia. Su hipocresía es tan evidente que resulta imposible no darse cuenta de la doble vara de medir con la que se maneja en estos platós. Es como si olvidara convenientemente su propio historial cada vez que le conviene para señalar con el dedo a los demás. Porque, seamos honestos, si algo ha caracterizado a Carmen Borrego en su trayectoria televisiva es su capacidad para ponerse en el papel de víctima cuando le conviene y en el de verdugo cuando encuentra a alguien más débil a quien atacar. Ha participado en infinidad de programas donde ha despotricado contra compañeros, ha respondido a críticas con lágrimas y cuando se ha sentido acorralada, ha apelado al respeto y a la privacidad que ella misma no ha practicado con los demás. Ahora, al ver a Olga Moreno abrirse sobre su dolor, no duda en señalarla con el dedo, en ridiculizar su discurso y en desacreditar su testimonio. Pero para que no queden dudas y se entienda aún mejor este nivel de cinismo, voy a mostraros unas imágenes de archivo donde tanto Carmen como su hermana Terelu aparecen hablando una y otra vez de su madre en televisión. Incluso hay fragmentos en los que piden a la prensa que no publique imágenes de María Teresa porque era mayor y estaba en un estado delicado, mientras que en paralelo ellas mismas ofrecían declaraciones sobre su evolución y su estado anímico. Es decir, por un lado exigían privacidad, y por el otro utilizaban la historia de su madre para generar contenido y mantenerse en el foco mediático. Y es que esta no es la primera vez que vemos este tipo de comportamiento en Carmen Borrego. A lo largo de su carrera ha sabido jugar con los tiempos y las emociones del público, presentándose como una mujer frágil cuando le convenía y arremetiendo contra quienes se ponían en su camino cuando sentía que tenía la sartén por el mango. Pero lo que ha hecho con Olga Moreno no solo es injusto, sino que además deja al descubierto su verdadera manera de actuar. Porque una cosa es opinar y otra muy distinta es atacar gratuitamente a una persona que, como cualquiera que ha perdido a un ser querido, está en su derecho de hablar de ello sin ser juzgada de manera despiadada. Lo que resulta aún más llamativo es la falta de sensibilidad con la que Carmen Borrego ha abordado este tema. Olga Moreno no ha ido a televisión a montar un espectáculo ni a victimizarse sin motivo. Ha pasado por un momento difícil y ha querido compartir su experiencia, algo que, de hecho, Carmen y su hermana han hecho durante años con la historia de su madre. Sin embargo, en lugar de mostrar un mínimo de empatía, Borrego ha preferido burlarse, desacreditar sus palabras y lanzar ataques con una dureza que resulta difícil de justificar. Y aquí es donde nos encontramos con la gran pregunta: ¿con qué derecho Carmen Borrego se permite dar lecciones de moralidad? ¿Cómo puede acusar a Olga Moreno de hacer lo mismo que ella y su familia han hecho en incontables ocasiones? Porque lo más escandaloso no es solo la crítica en sí, sino la actitud de superioridad con la que la emite, como si ella estuviera en una posición de absoluta integridad y no hubiera construido su carrera a base de polémicas y exclusivas. Pero esto no termina aquí, porque si algo caracteriza a este tipo de personajes televisivos es su incapacidad para hacer autocrítica. No sería de extrañar que en los próximos días veamos a Carmen justificando sus palabras, escudándose en cualquier excusa para intentar limpiar su imagen y desviar la atención de su hipocresía. Probablemente recurrirá al argumento de que ella nunca ha utilizado a su madre con fines mediáticos o intentará desviar el foco hacia Olga, como si eso restara validez a las evidencias que hemos visto tantas veces. Al final, lo que queda claro con todo esto es que en televisión hay figuras que se mueven con absoluta impunidad, confiando en que el público tiene memoria corta y en que pueden reinventarse una y otra vez sin consecuencias. Pero los espectadores ya no son tontos. Ya no compran estos discursos llenos de contradicciones y dobles estándares.
Lo que ha hecho Carmen Borrego con Olga Moreno es solo una muestra más de su doble moral, de su manera oportunista de actuar según le conviene y de su incapacidad para sostener un discurso coherente. Después de ver todo esto, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Carmen Borrego tiene algún tipo de autoridad moral para criticar a Olga Moreno cuando ha hecho exactamente lo mismo? ¿O pensáis que, una vez más, estamos ante una nueva demostración de su cinismo y de su afán por quedar por encima de los demás? Me interesa mucho leer vuestra opinión, así que dejad vuestros comentarios y debatamos juntos sobre este tema. María Teresa Campos, a lo largo de su trayectoria, logró consolidarse como una de las figuras más emblemáticas de la televisión en España. Su carrera no fue fruto de la casualidad ni de la suerte, sino de años de dedicación, trabajo y una intuición periodística que la convirtió en referente dentro del mundo audiovisual. Fue una comunicadora que marcó una época y que, con sus luces y sombras, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. Sin embargo, más allá de su innegable talento, lo que resulta verdaderamente llamativo es cómo su familia, en especial sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, han sabido beneficiarse de ese legado, utilizando la imagen y el prestigio de su madre para mantenerse en el foco mediático. A lo largo de los años, hemos visto a Terelu y Carmen protagonizar portadas de revistas, conceder entrevistas en platós de televisión y formar parte de programas donde, de manera recurrente, hablaban sobre la vida de su madre. Han explotado hasta el último rincón de la historia familiar para seguir siendo relevantes en un mundo donde el apellido Campos sigue generando interés. Y es aquí donde surge la gran contradicción. Cuando son ellas quienes venden su intimidad, cuando utilizan la imagen de su madre para acaparar titulares, todo parece válido. Pero, cuando es la prensa la que decide hablar de ellas o de María Teresa sin su consentimiento, entonces la narrativa cambia y se convierten en víctimas de una persecución injusta. Es inevitable recordar cómo, incluso en los momentos más delicados de la salud de María Teresa Campos, tanto Terelu como Carmen no dudaron en acudir a los medios para hablar sobre su estado. Concedieron entrevistas donde pedían respeto para su madre, mientras en paralelo vendían exclusivas en las que detallaban su situación personal. Resulta paradójico que aquellas que han convertido su vida privada en un espectáculo ahora exijan privacidad cuando la prensa hace lo que ellas mismas han fomentado durante años. Pero la hipocresía no se detiene ahí. Terelu Campos, en su defensa a ultranza de la dignidad de su madre, ha pronunciado discursos en los que reivindica la importancia de proteger a nuestros mayores, apelando a la empatía y al respeto que merecen quienes han dedicado su vida al mundo del entretenimiento. Y aquí es donde surge otra gran contradicción. ¿Por qué ese respeto solo parece aplicarse a los personajes mediáticos? ¿Por qué el discurso se limita a quienes han trabajado en televisión, cine o radio? ¿Acaso los ancianos que han dedicado su vida a otros oficios no merecen el mismo trato digno y la misma consideración? Hay un clasismo latente en este tipo de declaraciones que resulta ofensivo. No se puede hablar de la importancia de cuidar a los mayores y, al mismo tiempo, excluir a quienes no han formado parte del mundo del espectáculo. Es inaceptable sugerir, aunque sea de manera implícita, que solo aquellos que han entretenido a la sociedad desde los medios de comunicación merecen ser protegidos y tratados con dignidad. ¿Qué pasa con los panaderos, los electricistas, los mecánicos, los agricultores, los albañiles? ¿No han trabajado ellos también por y para la sociedad? ¿No han contribuido al bienestar colectivo? La dignidad no puede ser selectiva. Y para demostrar que estas contradicciones no son un caso aislado, basta con observar el trato que ha recibido el padre de Olga Moreno. Un hombre anónimo, ajeno al mundo del espectáculo, cuya única culpa ha sido ser el progenitor de alguien que, en su momento, adquirió notoriedad pública. Este señor ha sido perseguido hasta la puerta de su propia casa, grabado en situaciones de evidente vulnerabilidad, expuesto sin escrúpulos en programas de televisión. Las imágenes que voy a mostrar reflejan una realidad cruda y perturbadora. Un anciano acosado por cámaras, sin poder siquiera abrir la puerta de su casa con tranquilidad, con periodistas a su alrededor esperando captar el mínimo detalle. Un hombre que no ha buscado la fama ni ha hecho declaraciones públicas, pero que, aún así, ha sido víctima de un acoso despiadado. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Terelu no ha alzado la voz en este caso? ¿Por qué la indignación solo aparece cuando el afectado es alguien de su círculo? Lo cierto es que este doble rasero resulta insoportable. No se puede condenar el acoso mediático cuando se trata de tu familia y, al mismo tiempo, formar parte de un programa que se alimenta de la exposición de la vida privada de otros. No se puede exigir respeto mientras se participa en tertulias donde se destripan los dramas ajenos sin ningún tipo de consideración. Es una incoherencia que, lejos de pasar desapercibida, deja en evidencia la hipocresía de quienes se erigen como defensores de la privacidad solo cuando les conviene. Pero más allá del caso concreto de la familia Campos, es necesario hacer una reflexión más profunda sobre un problema que lleva años gestándose en nuestra sociedad y que, lamentablemente, sigue sin abordarse con la seriedad que merece.
No se trata únicamente de la doble moral con la que algunos personajes públicos se manejan en los medios de comunicación, sino del peligroso papel que juegan ciertos sectores de la prensa en la deshumanización de las personas. En este caso, hablamos de la prensa del corazón, un sector que durante décadas ha legitimado la invasión de la intimidad como parte de su modelo de negocio, justificándolo bajo la excusa de que el público lo demanda o de que son personas de interés público. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos considerar válido este argumento? ¿De verdad el simple hecho de que alguien haya aparecido en televisión o haya protagonizado algún escándalo justifica que su vida privada, e incluso la de sus familiares, sea expuesta sin ningún tipo de límite? La pregunta que debemos hacernos no es solo hasta dónde están dispuestos a llegar los medios con tal de captar audiencia, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros como sociedad en nuestra obsesión por consumir este tipo de contenido. Porque mientras sigamos permitiéndolo, mientras sigamos consumiendo titulares sensacionalistas, comprando revistas que se lucran con el dolor ajeno y compartiendo noticias invasivas en redes sociales, seremos parte del problema. El acoso mediático no es un fenómeno nuevo. Basta con echar un vistazo a la historia reciente de los medios para ver cómo, una y otra vez, las figuras públicas han sido perseguidas sin piedad, tratadas como productos de consumo y reducidas a simples personajes de una historia escrita por la prensa, sin importar las consecuencias que esto pueda tener en sus vidas. Y lo peor de todo es que, cuando estos personajes finalmente reaccionan, cuando se quejan, cuando intentan poner límites, se les acusa de hipócritas, de querer aprovecharse de la fama solo cuando les conviene, de ser incoherentes. El problema de fondo aquí es que no existe ningún tipo de regulación real que proteja a las personas de este tipo de acoso. La prensa del corazón se ha convertido en un circo donde no existen normas ni límites, donde la única regla es generar polémica, escándalo y morbo para captar la atención del público. Y dentro de este sistema, cualquier persona puede convertirse en objetivo, incluso aquellos que nunca han querido estar en el foco mediático. Porque no solo se persigue a los famosos, sino también a sus familias, a sus amigos, a cualquier persona que, de manera directa o indirecta, pueda servir para construir una historia atractiva para los medios. Los periodistas que esperan en la puerta de las casas de los personajes públicos, que se apostan en hospitales para conseguir imágenes de personas en sus momentos más vulnerables, que asisten a entierros con micrófonos en mano para captar lágrimas y reacciones, ¿son realmente conscientes del daño que causan? ¿O acaso han perdido completamente la capacidad de empatizar con el sufrimiento humano? Porque detrás de cada foto robada, detrás de cada declaración sacada de contexto, hay una persona con emociones, con una familia, con una vida que no debería ser reducida a un simple titular. Y lo más preocupante de todo es que este comportamiento no se limita únicamente a la prensa. Porque para que este sistema funcione, es necesaria la complicidad del público. Cada vez que consumimos este tipo de contenido sin cuestionarlo, cada vez que hacemos clic en un artículo morboso, que compartimos un vídeo invasivo, que participamos en la conversación generada por los medios sin pensar en las consecuencias, estamos validando este modelo y dándole poder a quienes lo perpetúan. Estamos contribuyendo a una cultura en la que la dignidad humana se pone en segundo plano y donde el sufrimiento ajeno se convierte en una fuente de entretenimiento. Y es en este punto donde debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Queremos seguir siendo una sociedad que permite que las personas sean perseguidas y acosadas sin ningún tipo de límite? ¿Queremos seguir justificando la invasión de la privacidad solo porque así funciona el mundo del espectáculo? ¿O estamos dispuestos a exigir un cambio, a poner freno a este tipo de prácticas, a replantearnos el papel que cada uno de nosotros juega en este sistema? Porque la coherencia y la integridad no se demuestran con discursos grandilocuentes ni con indignaciones selectivas. Se demuestran con hechos. No podemos criticar el acoso mediático solo cuando afecta a alguien que nos cae bien o cuando el caso es especialmente escandaloso. Si realmente queremos ser una sociedad comprometida con valores como el respeto, la empatía y la justicia, debemos empezar por cambiar la forma en que consumimos información, por cuestionar los discursos que nos venden los medios, por exigir una prensa más ética y responsable. Y para ilustrar mejor la magnitud de esta problemática, quiero mostraros ahora las imágenes del padre de Olga Moreno. Quiero que observéis con vuestros propios ojos lo que significa ser perseguido sin justificación, lo que implica ser tratado como un simple objeto mediático sin derecho a la intimidad. Un hombre mayor, sin relevancia pública, cuya única culpa ha sido ser familiar de alguien conocido. Y aún así, ha sido acosado, grabado y expuesto sin ningún tipo de consideración, sin que nadie se detenga a pensar en el daño que esto puede causarle. Esto no debería ser aceptable en ningún caso. Bajo ninguna circunstancia deberíamos permitir que los medios de comunicación, especialmente la prensa del corazón, actúen con total impunidad, marcando las reglas del juego a su antojo y decidiendo quién merece respeto y quién puede ser objeto de persecución mediática. No podemos seguir permitiendo que se establezcan como jueces y verdugos de la vida privada de las personas,
seleccionando a sus víctimas según el interés comercial del momento. Es un abuso que ha sido normalizado con el paso del tiempo y que, tristemente, sigue sin generar la suficiente indignación. No basta con criticar estos atropellos en redes sociales cuando se viraliza un caso especialmente escandaloso, ni con condenar el acoso mediático solo cuando afecta a alguien cercano o a una figura con la que simpatizamos. Necesitamos un cambio estructural, un replanteamiento profundo del papel que juegan los medios en la sociedad y del papel que jugamos nosotros como consumidores de información. Porque, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado, la verdad es innegable. Cada clic, cada compra de una revista sensacionalista, cada comentario que alimenta el morbo contribuye a perpetuar este sistema. El problema es aún más grave cuando nos damos cuenta de que este tipo de prensa no se limita a cubrir escándalos o a informar sobre figuras públicas. Va mucho más allá. La prensa del corazón se ha convertido en una maquinaria implacable que no duda en destrozar vidas con tal de obtener una exclusiva. No importa si la persona en cuestión está atravesando un momento de profundo dolor, si ha perdido a un ser querido, si está enferma o si simplemente no desea estar bajo el foco mediático. Para ellos, todo es material de entretenimiento. Todo es válido si genera audiencia. Los límites han sido traspasados tantas veces que ya casi no existen. Se han publicado imágenes de personas en situaciones vulnerables, captadas sin su consentimiento. Se han filtrado conversaciones privadas, se han difundido rumores sin fundamento, se ha acosado a familias enteras hasta el punto de hacerles la vida imposible. ¿Cuántas veces hemos visto a reporteros persiguiendo a una persona mayor, asediándola con preguntas incómodas, metiendo micrófonos en su rostro sin la más mínima muestra de respeto? ¿Cuántas veces hemos presenciado el espectáculo morboso de cámaras apostadas en la puerta de hospitales, esperando captar la imagen de alguien en su peor momento? Y lo más alarmante es la hipocresía con la que se maneja esta industria. Porque muchos de los que hoy claman por respeto y privacidad son los mismos que, en el pasado, han participado de este circo. Son los mismos que han lucrado con la vida de otros, que han alimentado el mismo sistema que ahora critican. Y aquí es donde la coherencia se convierte en un valor fundamental. No podemos permitir que quienes han construido su carrera sobre la exposición de la intimidad ajena pretendan ahora imponer normas solo cuando les conviene. Pero más allá de señalar a los medios o a los personajes que han sido cómplices de este sistema, la reflexión más importante que debemos hacer es sobre nosotros mismos. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si permitimos que la dignidad humana sea pisoteada una y otra vez sin consecuencias? ¿Cómo podemos hablar de valores como la empatía y el respeto si al mismo tiempo consumimos y normalizamos este tipo de contenido? La dignidad no debería ser un privilegio reservado para unos pocos. No debería depender de la fama, de la relevancia pública o del oficio que desempeñe una persona. La dignidad es un derecho inquebrantable, algo que debería ser respetado en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Y mientras sigamos permitiendo que se pisotee impunemente, estaremos enviando un mensaje muy peligroso: que el sufrimiento ajeno es un espectáculo, que la privacidad es un lujo y que la exposición mediática justifica cualquier tipo de atropello. Es hora de que pongamos límites, de que exijamos una prensa más ética y responsable, de que dejemos de justificar lo injustificable. No podemos seguir permitiendo que se utilice el dolor de las personas como una mercancía más, ni que se disfrace de periodismo lo que no es más que explotación mediática. Debemos exigir que la prensa del corazón deje de comportarse como una máquina de destrucción emocional y empiece a asumir la responsabilidad de sus actos. Que los periodistas que se dedican a este tipo de cobertura reflexionen sobre el impacto real de su trabajo y sobre los límites que no deberían cruzar en nombre del entretenimiento. Y, sobre todo, es hora de que como sociedad dejemos de ser cómplices de este sistema. No podemos seguir consumiendo este tipo de contenido y al mismo tiempo lamentarnos por las consecuencias que genera. Tenemos que ser más críticos con lo que leemos, con lo que compartimos, con lo que apoyamos. Porque cada vez que compramos una revista que se lucra con la vida privada de las personas, cada vez que hacemos clic en un titular sensacionalista, cada vez que participamos en el debate generado por este tipo de prensa, estamos contribuyendo a que siga existiendo. El cambio no vendrá solo. No podemos esperar que la prensa del corazón se autorregule ni que los medios dejen de lado un negocio tan rentable por voluntad propia. Pero si dejamos de alimentar este sistema, si dejamos de consumir el morbo, si exigimos con firmeza que se respeten los límites, podemos marcar una diferencia real. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo la privacidad de los personajes públicos. Es el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿queremos seguir fomentando un mundo donde la empatía y el respeto sean solo palabras vacías? ¿O estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de consumir información y a exigir que la dignidad de las personas sea un derecho inviolable? La respuesta está en nuestras manos.